My subject tonight is simple. Mi The título en dead esta noche es simple. made alive. El muerto vivificado. El muerto vivificado. Y como una introducción, la Biblia es un libro maravilloso. Y estoy seguro que pudiese estar hablando toda la noche describiendo las bellezas y los beneficios de la Biblia. Pero para hacer en una sola palabra, la Biblia es el libro dado por Dios a este mundo para decirnos quién es Dios, pero también para conocer a Dios. No hay otro libro. Se nos puede enseñar acerca de ciencia, se nos puede enseñar aritmética, nos pueden enseñar muchas cosas que tú puedas imaginarte, pero el único libro, el que me dice quién soy yo y qué es lo que Dios ha hecho por mí, es la Biblia. La Biblia es la mente impresa de Dios. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios es revelado a nosotros en la palabra de Dios, la Biblia. Y esta es así de simple esta introducción acerca de la Biblia. Y la Biblia me dice también que Dios, sus riquezas son grandes y abundantes. No se pueden agotar sin límite. Dios es rico en misericordia, en gracia, y Él ama a su gente. Él ama salvar a pecadores. Es por eso que Él ha enviado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, el único quien nunca ha tenido una clase, ni siquiera un pecado o un mal temperamento malo. No es corrompido, no tiene mancha, sin pecado. Podemos multiplicar los atributos del Señor Jesús. Es tan diferente a nosotros. Nosotros somos pecadores, condenados, caídos, corrompidos. Necesitamos que se nos limpie. Pero la Biblia nos dice que Dios es rico y el único libro que me dice que yo puedo ser más blanco que la nieve, es la Biblia, a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está escribiendo a los Efesos, y en Éfeso, este es el único lugar donde Pablo está más de 3 años. Pero mientras él estaba en Éfeso, él predicó la palabra de Dios. Déjeme utilizar esta palabra, la palabra Biblia. Predicó la Biblia, predicó la palabra de Dios a la gente de Éfeso. Y muchos de ellos, Dios los convirtió. Y créanme, ellos tenían religión. Entonces, si la religión podía salvar a alguien, la gente de Éfeso podían haber sido salvos. Pero una vez ellos habían escuchado el Evangelio, ellos habían escuchado la diferencia entre Cristo y todos los otros dioses, muchos de ellos fueron convertidos. Y hicieron 2 cosas. Ellos echaron todos sus ídolos, se deshicieron de ellos, pero también trajeron los libros de su antigua religión, los trajeron y los quemaron. No tenemos nada que ver con eso. Tenemos un nuevo Salvador. Le damos nuestra espalda a esa religión. Damos nuestra espalda a este templo que era de Diana y de Artemias. Y ahora pertenecemos al Señor Jesucristo. Pero Pablo escribe a ellos desde una prisión, y esto es algo muy importante mencionar. Este es un prisionero. Recordemos que en Efesios capítulo 13, versículo 1, dice que él está en cadenas. Y les está escribiendo a ellos para decirles y hablarles a ellos acerca de las grandes y sanas doctrinas. Y si tú ves el texto, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Este debería ser, y estos serán los versículos que vamos a ver en ese tiempo que tenemos. En el versículo griego, todos, en el griego, estos 7 versículos es como una sola palabra, párrafo.
no pudo poner comas porque estaba tan envuelto por la inspiración de Dios que él tuvo que describir a los que estaban leyendo 3 cosas. ¿Quiénes es que somos nosotros? Y aplico eso para cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? Y lo segundo, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Y lo tercero, ¿por qué Dios lo ha hecho? Entonces el versículo 1 al versículo 3 habla de quiénes somos, nuestra condición. El versículo 4 al 7 habla qué es lo que Dios ha hecho. Y el versículo 8 al 10 habla acerca de por qué es que Dios lo ha hecho. Y como les había mencionado, me voy a limitar solamente a los 7 primeros versículos. Entonces solamente vamos a abarcar 2 puntos. El primero es acerca de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? No de acuerdo a la manera como nosotros podamos ver, no de acuerdo a nuestros pensamientos, no de acuerdo a los rayos X que queremos utilizar en nosotros, ni de acuerdo a nuestros sentimientos, sino como el gran maestro, el gran creador, el examinador, el Señor de señores, el Rey de reyes, cómo es que Él nos mira a cada uno de nosotros. Y lo segundo, debido a nuestra condición de quiénes somos nosotros, Dios ha provisto un remedio, una solución. Hay una condición y también hay una solución. Entonces, veamos estos versículos porque hay mucho para aprender de la palabra de Dios. Los 3 primeros versos, como les había mencionado, cada vez, y probablemente este es el caso de ustedes, cada vez que yo leo, mi sangre se enfría. ¿Por qué? Porque estos versículos explican por qué este mundo se está comportando de la manera como se comporta. Y estos 3 versículos que son explicados a nosotros nos muestra qué es lo que ha pasado mal, qué es lo que ha sucedido si es que no hemos sido convertidos, si es que nunca hemos pensado de nuestra vida espiritual, si nunca hemos pensado acerca de los asuntos eternos. Mucha gente vive por el ahora y por este momento, solo para mí, mi vida, mis deseos, mis necesidades. Si nunca hemos pensado acerca de estas cosas, significa que algo ha pasado mal y siempre va a seguir mal en nuestras vidas. Y como les he dicho, aquí está nuestra condición, no acerca de cómo nosotros podamos verlo, sino cómo es el diagnóstico de Dios. Esta es la idea de Dios y esta es la opinión de Dios acerca de ti y de mí si nunca hemos sido reconciliados con el Dios viviente a través del Señor Jesucristo. Y créanme, no hay nada aquí que halagar, sino es algo que se tengan que alarmar. Yo lo digo con gran compasión estas cosas. Si tan solo pudiera utilizar de las palabras más persuasivas en esta noche para poder mostrarte cuánto tú y yo necesitamos al Señor. Necesitamos encontrarlo. Necesitamos encontrar paz. Y no importa el lujo, las bebidas, las drogas, la vida, la prisión. Podemos tener una gran lista. Nada puede reemplazar ese gran deseo en el corazón, ese vacío. El alma, el corazón, el voluntad está clamando a Dios. Y hasta que Cristo venga y llene ese vacío, entonces encontraremos satisfacción. Entonces nunca habrá satisfacción en la vida de una persona quien no ha encontrado al Señor. Entonces no hay nada que halagar. Nuestra identidad es la muerte y sin Cristo como el Señor y Salvador, entonces nosotros somos todos, sin alguna excepción, todos estamos actuando en acciones de putrefacción, desobediencia. Quizás no estamos tan corrompidos cada uno de nosotros en esa misma manera, pero todos somos pecadores. Pero quizás no estamos corrompidos al mismo nivel. Estamos engañados, estamos depravados, somos desobedientes, hijos de desobediencia, estamos en un mundo decadente. Y es por eso que necesitamos ver nuestra condición, es por eso que Dios expresa de esta manera. Esto es lo que Dios habla acerca de nosotros. Y lo peor aquí, queridos amigos, lo peor es que todos somos participantes con nuestras propias voluntades.
Es por eso que se nos dice en el versículo 1, Efesios 2, versículo 1, y en el versículo 3, dice que todos tenemos la voluntad en esta vida pecaminosa y solamente Dios puede cambiarnos. Entonces, si lo pudiese poner de una manera, nosotros estamos cavando nuestra propia tumba, tú y yo sin Dios, mientras escuchamos el Evangelio. Dios, el creador de este universo, Dios, el que es el Salvador, lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros que decimos, no queremos. Entonces estamos cavando nuestra propia tumba. Y aquí está el problema. Todos estamos muertos, estamos caminando en nuestros pecados. Y de hecho somos como prisioneros. El prisionero está en una celda, él camina, pero no es libre. Claro, tú puedes trabajar, tú puedes dormir, te puedes despertar, danzar, sonreír, comer, te disfrutas todas estas cosas, pero al final, de acuerdo a lo que dice la palabra, cada uno de nosotros está cautivo, estamos encadenados, estamos en esclavitud. Y no hay manera para nosotros que encontremos en cada uno de nosotros algo de regocijarnos o encontrar una manera de ver quiénes somos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros pecados. Y estos 3 primeros versículos muestran el daño, la tragedia, lo catastrófico que es el pecado en la vida de cada uno de nosotros, las consecuencias, la consecuencia irreparable del pecado en la vida de este mundo. Mis hermanos y mis hermanas, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo condenado. Yo no soy una persona negativa, créanme, pero esta es la realidad. Esta es la manera de cual Dios describe este mundo. Pero veamos los versículos. El versículo dice, y Él os dio vida a vosotros, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y quiero enfatizar la palabra muertos porque es una palabra continua, que significa que la muerte y continuaremos muertos en nuestros delitos y pecados. Esas 2 palabras, delito y pecado, necesita que se explique. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa delitos? Y la palabra delitos significa, dice, caer de algo, significa pasar un límite, significa ir a un lugar donde no se tenía que ir, significa cambiar de dirección, desviarse. Y créanme, cada uno de nosotros lo hemos hecho. El niño ha ido a un lugar que no tenía que estar. El adulto ha ido a un lugar que no debería estar. Se desvió del camino. Y es por eso que sin excepción, cada uno de nosotros lo ha hecho. Y la segunda palabra, pecados. La simple definición de esta palabra es no llegar a los estándares y estar descalificado. Y esta parte muchas veces es echada por menos o somos negligentes. Pecados es no alcanzar los estándares. Imagínate un arquero que no puede dar en el blanco. Esa es la definición. Y estoy seguro que ustedes han notado que estas 2 palabras son escritas en plural. No dice delito ni dice pecado, sino dice que nosotros hemos hecho muchos delitos y hemos caído en mucho pecado. Y te guste o no, esa es la descripción que Dios está dando de ti y de mí. Y Pablo se incluye aquí en el comienzo, dice. En el versículo 1 dice, y en el versículo habla de y él, y en el versículo 3 dice que todos, dice en el versículo 3, hay una solidaridad espiritual. Dice que en lo que nos dirigíamos hacia el pecado nos está tomando y no hay manera de que nosotros podamos salir de esto pecado. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por principio, somos pecadores porque escogemos y somos pecadores por la práctica también. Si pudiera usar 2 ejemplos en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías,
cuando Isaías vio la santidad de Dios, solamente para parafrasear lo que dijo, vio la grandeza y la santidad de Dios mientras los ángeles estaban clamando, Santo, Santo, Santo. Él vio hacia la gente y vio a su propio corazón, y lo único que pudo decir Isaías en ese tiempo dijo, oh Señor, soy un hombre de labios pecaminosos. Y lo mismo Pedro, otro gran apóstol, en Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando vio la grandeza y la santidad del Señor Jesucristo, es la única palabra que le dijo, oh Señor, apártate de mí, soy un pecador, soy una persona que ha pecado. Es por eso que esto es lo que debería pasar en cada uno de nosotros cuando vemos la santidad de Dios. Deberíamos decir, apártate de mí. No hay una manera que yo pueda tener reconciliación con Dios sin arrepentimiento, sin arrepentirme de todos mis pecados y confiar en la gran obra que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Seguimos al corazón, como dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y hemos caído fuera de la gracia de Dios. Entonces el pecado es la raíz de nuestra muerte espiritual. ¿Qué significa eso? Significa separarnos de Dios, separación eterna de Dios. Si en el Señor Jesucristo, que Él es la fuente de esta vida, que nosotros estamos caminando como muerte, estamos caminando en muerte. Y solamente la palabra muerto aquí es la palabra que se nos da, que significa necrología. Necrología. Yo sé que esta palabra no es utilizada muy a común hoy en día, y esta es la palabra, y es una palabra absoluta. ¿Qué significa? Que la muerte es muerte. No la puedes minimizar. Y mientras tú miras a ese versículo, el versículo no dice, mira aquí están parcialmente muertos, o están con una muerte terminal, o quizás recién han empezado a morir. No se sienten bien. No, el versículo dice están muertos. No dice que están dañados. No es que dice unos cuantos hematomas o están discapacitados. No, a mitad de la muerte, no, casi por morir, casi por morirse, casi salvados o casi cristianos. No, dice muertos. Muerto significa muerto. Y esa es nuestra condición. La palabra habla que este mundo es el cementerio de muertos. Y así es como estamos cuando vayamos delante del Señor. Este mundo es un cementerio muerto. Estamos devotos al pecado, estamos rodeados por el pecado y estamos vestidos con el pecado. Esa es nuestra identidad. Pero tengo que hacer una clarificación en este momento. Cuando la Biblia dice que estamos muertos y estamos deprivados, no significa que no podamos hacer cosas buenas. El no creyente puede ser un padre amoroso, un amoroso esposo, puede estar envuelto en una caridad filantrópica, pero estamos hablando acerca de la muerte espiritual. Sin Cristo, todas nuestras buenas obras son como trapos viejos, corrompidos. Dios no los va a ver, no los va a recibir. Nuestras buenas obras, a no ser que estemos reconciliados con el Dios viviente. Y ciertamente deberíamos estar agradecidos porque podíamos estar peor. Podríamos profundizarnos en el pecado y la corrupción podría ser peor. No es peor por una sola razón. ¿Por qué? Porque Dios está refrenando y restringiendo a Satanás. Si Dios no estuviera haciendo eso, créanme, este mundo no podríamos estar y no podríamos vivir en este mundo si Dios no estuviera interfiriendo. Si tú sacas a Dios de tu vida, no hay manera de que tú seas bueno. Esa es la realidad. Si tú rechazas a Dios y quieres estar siendo una persona buena, no hay manera. No hay Dios, no hay nada bueno. Y es así como somos. Entonces necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos en un nivel personal, estamos muertos en un nivel espiritual y también estamos muertos en un nivel universal. Todo el universo, no solamente yo y tú, sino los 5 billones de personas que viven en este mundo, hay más que van a venir, pero todos ellos están muertos. Están muertos espiritualmente y también
personalmente muertos. Hasta que Dios haga una obra milagrosa en sus vidas, estamos muertos cada uno de nosotros. No necesitamos la resucitación, no necesitamos reanimación, sino necesitamos resurrección. Eso es por eso que tienes que conocer tu enfermedad para poder conocer tu cura. Hay una cura. Y Dios ha proveído una cura para ti y para mí. Estamos en cadenas y no podemos dar la vuelta y decir, ok, esto ya terminó. Y yo sé que hay personas aquí que han escuchado la palabra y toman una gran y buena resolución. Tienen una gran intención, pero recuerde, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No puedes darte la vuelta y decir, ok, a partir de la siguiente semana voy a vivir una nueva vida. La siguiente semana yo voy a tratar de reformar. Puedes tratar, pero no va a funcionar. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios que te ayude y que te dé esa vida. ¿Por qué? Porque sin Él estamos muertos. Y en la descripción que Pablo nos da aquí, cada hombre y cada mujer está esclavo de 3 cosas. Y muy rápidamente les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque son bien claros aquí en este versículo. Hay 3 cosas que nos están dando esclavitud en este mundo y se nos han convertido en nuestros peores enemigos. Están batallando día tras día en contra de nuestra alma, y no importa cuán fuertes seamos, cuán altos, cuán grandes seamos, no hay manera de derrotarlos. La única manera de derrotarlos es tener la ayuda de Dios. Y aquí está. El primero lo vemos aquí, que Pablo lo menciona en el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Los 3 enemigos, el primero es el mundo, el segundo es Satanás y el tercero es la carne. Y todos están aquí en el versículo 2 y 3. En el versículo 2 encontramos el primero y dice aquí: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La gente es esclava por las cosas, porque se autoestiman, y el mundo nos pone en su molde y estamos bajo el poder de las cosas pecaminosas y de los hábitos pecaminosos, y debido a eso somos de nacimiento hijos de desobediencia y de la ira, a no ser que alguien sea convertido y siga el patente de este mundo. La gente piensa que tienen apariencia, y eso es lo que todo el mundo dice: nosotros tenemos buena apariencia, estamos tratando de mantener, pero de hecho somos esclavos tomados por la corriente de este mundo. Y el segundo enemigo que Pablo menciona aquí en el versículo 2 una vez más, dice: conforme al príncipe de las potestades del aire. ¿Quién es este? Este es Satanás. Ese es uno de sus nombres. Entonces el diablo es el príncipe del aire. Él no tiene nada, solamente el aire. Es por eso que el aire está corrompido, contaminado. Y los del Partido Verde o los ecologistas deberían leer este versículo una vez más, que el Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces esto significa que él es responsable de cambiar. ¿A qué lado es que va el aire cuando dice no hay Dios? ¿De dónde es que tienen esa idea? ¿Por qué crees en Él? Porque Dios dice que hay un Dios y la palabra de Dios dice que hay Dios, pero el diablo dice y habla al corazón y dice no hay Dios. Él es un mentiroso, dice la palabra, él es un engañador, es un asesino, él trata de gobernar y tiene una clase de autoridad. Satanás es una persona, tú puedes negarlo, pero él es activo. Y es interesante que la palabra que utiliza aquí dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Tú ves aquí que la palabra dice energía. O sea que Satanás, a través de su poder, está dando estima, está dando energía a la gente de este mundo. Y ellos creen, si tú preguntas a alguien, le dices, ¿tú conoces a Dios? No, yo vivo mi propia vida, yo hago lo que quiero hacer. ¿Quién eres tú de decirme qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Quién te está gobernando a ti? Le haces la pregunta. Es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Él te está gobernando. Gobierna a los no creyentes, a no ser que encuentres al Señor Jesucristo.
Sin un nuevo nacimiento, todos estamos bajo su régimen, todos estamos bajo su cúpula, estamos bajo su armada. Somos partícipes de su reino. Eso es lo que la palabra de Dios explica a cada uno de nosotros. Entonces, tú quizás no te des cuenta de él o quizás lo rechaces. Y si tú no eres cristiano, el hombre sin Cristo está bajo el dominio y bajo la opresión de Satanás, del diablo. Y es guiado por Satanás. Pero lo peor es que tú tienes esa voluntad para seguirlo. Lo haces de una manera voluntaria. Si tú y yo no nos reconciliamos y no confiamos en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para redimirnos, voluntariosamente estamos siguiendo el curso de este mundo y estamos siguiendo también a Satanás. El tercer punto, en el versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo vestir? ¿Qué puedo responder? ¿Qué puedo entender? Ese es este mundo. Podemos ver que tratamos de encontrar placer en cosas triviales, nada en algo sustancial, solo aquí y ahora. Seguimos nuestra lujuria, hemos esclavos de nuestros deseos pecaminosos y somos terrenales. Y 2 veces Pablo dice que nosotros somos hijos de desobediencia. Y también somos hijos de la ira. Así es el nombre que debería ser dado a nosotros si es que estamos en el Señor Jesucristo. Y no tenemos deseo de Dios. Pero después de estas cosas negativas, aquí viene lo positivo. Versículo 4. Y alguien dijo: miles de malas noticias son revertidas por una buena noticia. Todas las malas noticias que se nos dijo acerca de nosotros, estas son las 2 más importantes palabras en la Biblia. Si pudiera escoger solamente 2 palabras en la Biblia, están aquí en el versículo 4. Pero Dios. Podemos tener todo un sermón solamente en estas 2 palabras. Aquí está todo el oro y toda la riqueza de la palabra de Dios. Si pudiera decir, pero Dios es el sumario de todo el Evangelio. Tú puedes hacer un resumen de los 66 libros de la Biblia en estas palabras. Pero Dios, nosotros estábamos muertos, pero Dios, estábamos condenados, pero Dios, cautivos, pero Dios. Dios ha hecho algo para darnos una solución. Dios tiene un gran plan. ¿Por qué? Porque estamos bajo eterna condenación. Entonces, esta enfermedad radical necesita un remedio radical. Dios ha hecho algo para nosotros. Nuestra condición desesperada encuentra una solución en Dios. Su amor es tan grande que nuestra corrupción. No estamos muertos hasta que levantemos nuestros ojos a Él. Mientras estemos muertos, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos el objeto de su ira, pero Dios nos ama, y debido a sus riquezas en misericordia y su gran gracia, Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice: cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. En vez de darnos lo que nosotros merecíamos, su gran amor nos dio salvación. Por gracia, añadido nada, a través de la muerte del Señor Jesucristo, encontramos salvación. Ahí tenemos vida. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El muerto ya no vuelve a la vida, pero el poder del Señor Jesucristo hace que el muerto vuelva a la vida. Este es uno de los más grandes milagros. Tan pronto una persona se arrepienta y pone su confianza en el Señor Jesucristo, Él no está solamente despierto, sino que se le da, no es que solamente tenga vida, sino se le da un lugar para que se siente en uno de los lugares celestiales. Se le da un lugar cerca al trono. Ya no está más en Adán, sino que está en Cristo.
es movido de un lugar de pobreza a un castillo, de un lugar sin esperanza a la esperanza, movido de un funeral a una gloria triunfante y a una victoria triunfante. El esclavo llega a ser rey. El esclavo llega a ser heredero de una tremenda herencia. Cristo es la única causa de la salvación. Por favor, hay palabras claves aquí y ustedes las pueden leer por sí mismos. Misericordia, amor, bondad y gracia. La palabra gracia es mencionada 3 veces aquí. Hemos sido salvados por la gracia. Y la transformación y la reencarnación de la gracia de Dios es la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Y Él murió en una muerte inexplicable en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que necesito hacer para poder tener esa herencia? ¿Qué es lo que necesito hacer para poder tener mi nombre escrito en el libro del Cordero que está en el cielo? ¿Qué es lo que necesito hacer para llegar a ser un hijo de Dios? Necesito arrepentirme. Mira a Cristo y qué es lo que Él ha hecho en esa cruz. Mira hacia Él. Es así tan simple. Miramos muchas cosas que no deberíamos ver, pero esa es la mirada más importante. Mira a Cristo, confía en su obra, arrepiéntate de todos tus pecados. Voy a poner mi confianza en Él, entonces yo llegaré a ser una nueva criatura. Ya no estaré más en Adán, ya no soy más un pecador, sino que llegaré a ser un santo. Por favor, déjenme culminar mencionando 4 cosas, solamente 4 cosas, 4 grandes aseveraciones que se nos da a ti y a mí si es que venimos a Cristo. Será un gran cambio, una gran transformación. No una reformación, sino una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Aquí está el primero en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos da vida. Esa es la primera dádiva que recibimos cuando nos arrepentimos y confiamos en el Señor Jesucristo. De la muerte hemos sido traídos a la vida. Y créanme, no hay religión. La religión te dirá, haz esto, el otro, ora 5 veces al día, ve a peregrinaje y tienes que hacer ayuno, tienes que dar tú mismo para que explotes tú con una bomba para poder encontrar el cielo y ganar el cielo. Pero la palabra de Dios dice, no. Necesitas confiar. No trates, sino confía. Él nos ha creado y Él también nos quiere salvar a través de su sangre preciosa. Él nos ha dado vida. Estábamos en un ataúd y sin respirar. Éramos traídos a la vida con un gran poder. ¿Tú sabes el poder que te trae a la vida? Es el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de la muerte. En Efesios capítulo 1, 19 al 20 dice, créanme, no hay guitarras que puedan levantar al que está muerto. No, ninguna poesía pudiera levantar, sino ese gran poder, el cual levantó al Señor Jesucristo de la muerte. Levanta también a un pecador de la muerte. No necesitamos un nuevo inicio, sino necesitamos un nuevo comienzo. Ese es el punto. La segunda aseveración en el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente que nos trajo a la vida, sino que nos resucitó. Estábamos muertos en una tumba, pero Él nos ha resucitado. Ahora tenemos vida. Nuestro corazón espiritual está nuevamente latiendo. Podemos orar, podemos recibir una nueva naturaleza, podemos recibir un nuevo carácter, una nueva voluntad.
Ya no caminamos solamente por la chance, tenemos a Dios, el Dios que nos guía, el Dios que nos está dando su guía y podemos confiar en Él. Y ahora nos hemos convertido en nuevas personas al confiar en Él. Ya no estamos en la tumba espiritual, sino que hemos recibido una nueva vida. El tercero, este es grandioso. Aquí en el versículo 6 una vez más. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo sé que tú no estás aún en Él, pero en la mente de Dios tú estás ahí. Tú estás ahí en Cristo, sentado con Él. Nuestros nombres han sido ahí puestos permanentemente. Nadie tiene acceso a ese libro para remover tu nombre o para añadir otro nombre. Está ahí permanente, tenemos unión con Cristo. No hay otra manera de estar cerca de Dios que a través del Señor Jesucristo. Es solamente imposible. Nosotros disfrutamos del cielo mientras estamos en la tierra. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, sino que estamos bajo la protección de Cristo. Y el último punto para cerrar. Él nos ha salvado, nos ha rescatado. Él pagó el precio por nosotros. Y de las garras de Satanás, ahora nosotros estamos en Cristo, estamos mucho más que lo que teníamos perdido en Adán. Si pudiese leer el versículo 1 para cerrar. Efesios 2, versículo 3, Efesios 2, versículo 3, para mostrar qué es lo que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Bendito el Señor que nos ha bendecido. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos y hermanas, si no han buscado al Señor y no han pensado en estos asuntos espirituales, el Señor da esta invitación: ven a mí. Todos ustedes, no solamente algunos, todos ustedes. Cristo ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Me arrepiento, confío en Él y Él me da vida. Y llegaré a ser una nueva criatura. Lo muerto has vivificado gracias a la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro Padre Celestial, cuánto te agradecemos, Señor, por tu salvación, por tu sangre preciosa. Deberíamos sufrir nosotros en esa cruz el castigo de nuestros pecados. Pero Señor, en Cristo no solo somos redimidos, sino que también somos levantados de la muerte y hemos sido llevados a ser sentados cerca de Dios. ¡Qué gran privilegio, Señor! Oramos para que estas palabras que han sido usadas en esta noche continúen teniendo eco en la vida de nuestros amigos, aquellos que están entre medio de nosotros en esta noche, aquellos que no han buscado al Señor Jesucristo. Y por favor, Señor, oramos que a través del poder del Espíritu Santo, algunos de ellos puedan venir a buscarlo y encontrarlo. Te damos gracias, Señor, que el poder del Espíritu Santo continúa obrando entre medio de nuestros amigos. Te alabamos y te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén.